confirman si me están escuchando, por favor? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada. El, el taller que vamos a tener ahora con ustedes tiene que ver mucho precisamente con este desarrollo de la oralidad. Vamos a ir desarrollando esto de los juegos verbales para desarrollar la oralidad. Y en la medida que vayan surgiendo algunas inquietudes, algunas preguntas, no hay problema si me cortan, si me interrumpen. La idea es que podamos hacer un buen trabajo también con ustedes. Entonces, vamos a proceder a compartir la pantalla. A ver, me dan un minutito. No sé qué ha pasado. A ver. Bien. Entonces vamos a iniciar esta jornada que se denomina Juegos Verbales para desarrollar la oralidad en los niños de 3, de 4 y de 5 años. La idea es que en este espacio podamos de una o de otra manera ir ayudándonos entre todos a que precisamente podamos trabajar con nuestros niños esta situación. A ver, vamos a un minuto. Quiero estar segura que me vayan a poder, que vayan a poder ver un video. Ya está ahora. Muy bien, ahora sí. Cuando nosotros hablamos precisamente de estos juegos para desarrollar la oralidad en los niños de 3, de 4 y de 5 años, seguramente que ustedes ya tienen cierta experiencia, práctica, pero algo que a veces descuidamos es la parte o estos referentes teóricos que tendríamos que tener. En este caso, yo quería empezar con este mensaje, este pensamiento, esto que señala Calero y que dice: el juego en una institución educativa es muy importante porque el estudiante aprende a activar sus habilidades y destrezas, tanto motoras, psicológicas y espirituales, desde la parte interna del ser humano que le educa. Pues esta situación real del juego, como fin importante de la educación, debe tener igual un fin de soporte educativo de todo aprendizaje para todo ser humano. Quiere decir entonces que no vemos al juego solamente como una actividad de la hora del recreo o esa interacción que el niño debe de tener, sino que en este momento vamos a ver al juego para desarrollar precisamente su oralidad. No podemos avanzar en esta oralidad si no tenemos claridad con lo que nos dice Herrera, Gutiérrez y Rodríguez, que el lenguaje es una de las funciones del ser humano que presenta una evolución más compleja en su adquisición y desarrollo, debido a que precisamente esta interacción que hay que tener en cuenta, como es la madurez neuropsicológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la maduración de estos órganos periféricos del lenguaje y los contextos definitivamente en los que está inmerso el niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje, el lenguaje no es solamente esa expresión, sino que este lenguaje también está supeditado a esta maduración de estos órganos internos que tenemos a nivel neurológico para que estos se puedan hacer muchos más evidentes. Es por eso que a veces cuando hablamos de esta situación de los niños y decimos, ¿no? Se ha demorado más o menos en hablar, más tiempo o mayor o a menor edad, es precisamente por esto, porque se requiere una madurez neuropsicológica para que este órgano periférico pueda visualizarse precisamente a través del lenguaje. Y como sustento también tenemos la teoría de Chomsky, que
él se enmarca en dos principios para hablar del lenguaje. Uno, que tiene que ver con el principio de la autonomía, y él menciona que este lenguaje es independiente a otras funciones y procesos del desarrollo del niño. Porque cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje no está supeditado a que se desarrolle uno u otro proceso en el niño, sino que es autónomo, es independiente. Y otro principio en el que él se basa es el innatismo. Sabemos que el lenguaje es innato, está asociado a un conjunto de reglas, de elementos formales, pero fundamentalmente está supeditado a este estímulo-respuesta. Entonces, como tal, nosotros hablamos de manera innata. ¿Qué es lo que hace que esta oralidad sea más o menos fluida? Precisamente el entorno en el que nos desenvolvemos. Menciona que esta competencia lingüística es ese conocimiento implícito que posee toda persona de su propia lengua y que le va a permitir comprender y producir frases de acuerdo con la forma de su lengua. Por eso es que nosotros nos centramos y nos basamos en que el niño debe de aprender todo lo que implique su aspecto más inmediato a partir del desarrollo de su lengua materna. Y si ingresamos inclusive a estas bases teóricas que tienen que hablar con la adquisición de otros lenguajes, de otros idiomas, precisamente este cerebro tiene que estar maduro para que pueda desarrollarse esta oralidad. Y ya ingresando a este tema de los juegos verbales, ¿qué es lo que nos dice Brunner? Que lo que le permite al niño el desarrollo precisamente de esta oralidad es esa combinación de la lengua, de esa forma en que razona y que tiene estas oportunidades precisamente de jugar con el lenguaje, porque el pensamiento es precisamente una forma de expresarse a través del lenguaje. Entonces, todo este proceso combinatorio que va a tener el niño lo va a realizar a través de estos juegos verbales. ¿Qué nos dice Rodríguez? Que son esos ejercicios de palabras como las adivinanzas, las rimas, las trabalenguas, lo que le permite precisamente al niño desarrollar el vocabulario e incrementar sus habilidades comunicativas. Y Arce menciona, ¿no?, que el juego es uno de los modos más efectivos de aprendizaje. Es como una preparación para la vida. ¿Por qué? Porque el niño jugando aprende a comunicarse, ejercita su imaginación, explora y prueba una serie de habilidades y va entrenando cada uno de estos aspectos de su vida para luego hacerse evidentes cuando desarrollamos competencias. Acá quiero compartir este video que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver precisamente con esta maduración del cerebro y que nos ayuda a ver cómo es que este lenguaje se va haciendo visible en la oralidad. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Bien, entonces vemos cómo a nivel interno
Nuestro cerebro precisamente hace estas conexiones para que se puedan hacer visibles este pensamiento, estas ideas, las pueda trasladar la persona, el niño, a través del lenguaje. Y si lo vinculamos precisamente Podemos con estos juegos verbales, eh, como decíamos, Rodríguez y Ketchum alude que las adivinanzas, las rimas, las trabalenguas logran en los niños es precisamente este ejercicio de dicción, enriquecen el significado de las palabras y cultivan diversas habilidades que tienen que ver con la verbalización. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo al niño le planteo o promuevo la ejercitación de la oralidad a través de trabalenguas y rimas, no solamente estoy haciendo ejercicios que ayudan a la oralidad, sino que también estoy ayudándolo a que tenga una buena dicción. A veces sucede que personas adultas no tienen una buena dicción y constantemente les tenemos que estar diciendo, ¿qué dices? ¿Cómo dices? Y es porque precisamente estos ejercicios que probablemente no han llegado a desarrollar, no han permitido que ellos puedan vocalizar de una mejor manera. Condemarín, por ejemplo, nos dice que estos pueden ser inventados por los niños. Y es cierto, cuando los niños ya se sienten inmersos en este proceso de las adivinanzas, de las trabalenguas, ellos mismos se inventan objetos, animales, cosas para que la otra persona adivine. Y se inventan incluso hasta cosas que ni existen, palabras que están en solo su imaginario, pero la idea es que juegan. Y esta actividad de juego le permite precisamente a ser creativo. Entonces, lo que el niño va a hacer es desarrollar esta habilidad comunicativa para mejorar su expresión, la pronunciación e interacción entre sus pares. Y Requena menciona que estos juegos verbales tienen la finalidad de mejorar sobre todo su vocabulario, y lo cual le va a permitir desenvolverse en su medio social, evitando que cuando sean adultos tengan estas muletillas, repeticiones, o que cuando quieran expresarse a veces tiendan a mencionar bloques de palabras y luego nuevamente las retoman y siguen hablando sobre lo mismo sin tener una conexión para ver otra temática. Entonces, la oralidad a través de estos juegos lo que pretende es que las adivinanzas, las rimas, las retahílas, los trabalenguas, tienen una finalidad en sí misma. Acá podemos ver que, por ejemplo, las adivinanzas incrementan el razonamiento, porque es pensar, es razonar cuál es la respuesta correcta. El vocabulario definitivamente también se ve incrementado y mejorado. Las rimas que tienen que ver con estos sonidos, ritmos, y que a la larga son un factor que les permite la lectura y la escritura. El hecho de trabajar con los niños, los sonidos iniciales, los sonidos finales, son un inicio de esta alfabetización en el nivel inicial. Las retahílas les permiten estar atentos porque tienen que ir conectando estas últimas sílabas y les da mayor fluidez verbal. Las trabalenguas favorecen su vocalización, la pronunciación, y los cuentos, que son definitivamente un soporte para todo esto, permiten desarrollar la imaginación y la creatividad. Entonces, con todo esto que hemos revisado, podemos ver que los juegos verbales van a desarrollar la conciencia fonológica y la percepción, la discriminación de sonidos, van a desarrollar la creatividad, van a desarrollar esa memoria porque van a tener que retener una serie de palabras, sonidos, consonantes, vocales, etcétera. Por ende, generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los trabalenguas, van a aumentar su vocabulario, van a favorecer ese desarrollo cognitivo porque tienen que organizar su vocabulario
para que este lenguaje sea inquisitivo. Y esta ejercitación de formular preguntas a la hora de hacer las adivinanzas estimulan la lectura de los distintos juegos verbales porque van a estimular esta capacidad intelectual. ¿Para qué? Para que por otro lado también fortalezcamos ese vínculo afectivo con sus padres o con sus familiares. Entonces, los juegos verbales tienen un soporte, además de solamente ver la oralidad. No es solamente el desarrollo de la oralidad. Estamos viendo que hay una serie de procesos internos que se van desarrollando a través de estos juegos verbales. En el caso de las adivinanzas específicamente, habíamos dicho que permiten al niño desarrollar su razonamiento. Pero estas adivinanzas son juegos que consisten en descripciones metafóricas y que en el fondo son como esa clave que va a permitir, que va a facilitar este léxico en los niños. Estas operaciones mentales que ellos tienen que ir movilizando internamente, ahora que hablamos de esta combinación de capacidades, inclusive para desarrollar la competencia de la expresión oral en su lengua materna, porque tienen que establecer estas semejanzas, diferencias, y por otro lado también tienen que ir seleccionando estas palabras para que ellos puedan escribir a futuro el nombre de los objetos de manera correcta. Entonces, estas adivinanzas que también se les conocen como esos acertijos, ¿no? Que captan la concentración de los niños, pero a que a la vez el hecho de descifrar, de descubrir a través de esto que les vamos brindando como pistas, les generan no solamente diversión, sino que también les generan esa ansiedad, esa incertidumbre de adivinar qué cosa es. Entonces, por un lado vemos que desarrolla su oralidad, está desarrollando su razonamiento. ¿Por qué? Porque la expectativa que le causa el saber qué será lo que le presentamos, le genera muchas emociones y por ende aprendizajes. ¿Y cuáles son esas características de las adivinanzas? Son esos dichos populares, pero en verso dirigido generalmente a los niños. Son esos juegos de ingenio en los que se describe o se pregunta algo para que sea adivinado como pasatiempo. Su objetivo principal es el entretenimiento y definitivamente contribuye al aprendizaje de los niños y a la difusión y al mantenimiento de algunas tradiciones populares. Definitivamente pertenece a esta cultura popular. Es algo que así pasen los años, hay adivinanzas que han ido pasando de generación en generación y seguramente se mantendrán también de alguna manera. Acá, por ejemplo, tenemos unas adivinanzas que a lo mejor a ver quién las adivina, quién me dice, ¿no? En venta y no se vende. Es sana, pero no es gente. ¿Qué será? Por ahí tendremos la respuesta en el chat. ¿Tenemos? ¿Sabe alguien qué cosa es? ¿No se animan a contestar? O vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. Ah, muy bien, por ahí me dicen la ventana. ¿Y esta otra qué será? Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Qué será? Perdón. ¿Sabemos? ¿Quién adivina? No, no es el cometa. Vuelo de noche. ¿La cometa solo se vuela de noche? Duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Quién se anima
Muy bien, el murciélago. Y así como ustedes están en esa expectativa, así lo mismo debe suceder en nuestros niños. Luego tenemos esta que, ay, perdón. eh, Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. ¿Qué será? A ver, ¿quién se anima a escribir? Muy bien, el teléfono. Creo que ustedes ya se sabían estas adivinas. Me hubiera buscado otras más complicaditas. Bien, tenemos entonces que estas adivinanzas lo que generan es precisamente en los niños esta expectativa. Y hay diferentes formas de presentarlo. Por ejemplo, yo les he planteado esta propuesta de que esté el acertijo y tapada la respuesta. Igual como esta de acá, ¿no? Adivina, adivina, ¿cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos? Y, y por otro lado tenemos esta propuesta que le damos una de las opciones, le damos varias opciones para que ellos marquen cuál podría ser la respuesta correcta. Esta opción se inclina más para los niños de 5 años porque les podemos leer nosotros la adivinanza y ellos contestar, ¿sí? Blanco es, ¿quién tarda, qué más tarda en quitarse los zapatos? ¿Cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos? Es el 100 pies. Y, creo que acá tenía la respuesta, 100 pies, muy bien. Y blanco es la gallina, lo pone con aceite se fríe y con el pan se come. El huevo, muy bien. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera, la pera. Entonces, estos acertijos como Nelly y María Elena, que están tan atentas en contestar, gracias chicas, nos permite precisamente tener estos juegos con el niño. Esta oralidad se va incrementando e inclusive contribuye mucho a esta habilidad de interacción. Mónica está levantando la mano. Dime, Mónica, ¿quieres participar o solo se ha levantado la mano? Seguro que en algún momento va a poder conectarse. Bien, seguimos. Ahora vamos a conversar un poquito sobre las rimas. Estas rimas que ayudan mucho al niño para crear precisamente, como les decía, esta iniciación a la alfabetización, porque el trabajar con sonidos iniciales, sonidos finales, les ayuda también a ellos a comprender y a iniciarse en la lectura. Cuando hablamos nosotros de las rimas, Habermeyer menciona que si bien es cierto, es una tradición educativa, es algo que va trascendiendo, esta rima, además de aumentar las habilidades para la lectura, el lenguaje, el vocabulario y la memorización. Entonces, estas rimas dan inicio a este hábito de la lectura precisamente y finalmente va a incrementar también estas habilidades lectoras. Lo que se pretende con las rimas, y que seguramente lo vamos a ver de manera mucho más detallada si se diera la oportunidad de trabajar esta alfabetización o esta conciencia fonológica, y que a lo mejor surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo en este espacio en el que estamos actualmente trabajamos esta conciencia fonológica?
y no debiéramos de verla solamente como conciencia fonológica de manera aislada, sino lo que tendríamos que centrarnos es en precisamente desarrollar estos juegos verbales para que la oralidad se pueda hacer más evidente. Es decir, esta competencia comunicativa se logre de manera progresiva. Por eso es que hablábamos de estas rimas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, el canguro Arturo grita, a saltar duro, o todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie, todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. Antón Comilón, come, come, comilón, come pan y come queso, chocolate y caramelo, come azúcar y turrón, come, come, comilón. La idea es que con estos juegos, con estas actividades, el niño no solamente juegue, sino que desarrolle, como hemos dicho, estas habilidades de la memoria, estas habilidades cognitivas de la memorización, eh, estos procesos de atención, concentración, que a veces no tenemos un espacio o una actividad puntual para desarrollarlos. Por eso es que tenemos que valernos de estos recursos para que la competencia de la expresión oral se evidencie cada vez más. Y lo que tenemos que también tener en cuenta es que estos recursos que estamos utilizando tienen que ser seleccionados de acuerdo a la edad de los niños. Es decir, no podemos utilizar rimas muy complejas o muy largas si los niños son de 3 años, sino que por el contrario nosotros tenemos que ver esa gradualidad. Por ejemplo, acá esta de el gato sin botas de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. La gata afligida no duda el motivo de alguna comida o de un salto furtivo. El gato asustado confiesa su culpa, devoró confiado 5 ratas juntas. Entonces, es ir viendo también cómo vamos haciendo que el niño encuentre esta eh, connotación, esta hilación, esta presencia de algunas palabras más, menos, letras, sílabas, que nos permitan identificar si esta rima está al inicio, está en el medio, está al final, está a nivel de sílabas, está a nivel de palabras. O esta de pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la hora verdadera, pim, pam, fuera. Entonces, estas rimas nos ayudan a que el niño esté atento a lo que tiene que repetir, a lo que tiene que decir, y a la par vamos desarrollando su expresión también. Como decíamos, esta dicción que a veces no se cuenta al 100%. Además de que mejora su vocalización definitivamente. O Silvina Gallina. Silvina mi gallina usa zapatitos de bailarina. Se peina y se alista igual que un artista. Y con copete se hace un rodete. Entonces, nos damos cuenta que las rimas tienen una diferencia entre ellas. No necesariamente en todas podemos ver que sean sonidos iniciales, finales, como decía hace un momento, sino que lo que tenemos es que identificar precisamente dónde es que se establece esta rima precisamente, esta hilación de palabras. Y otra actividad, otro recurso que solemos utilizar son precisamente los trabalenguas, que a diferencia de las rimas, de las adivinanzas, tienen como intención, como su nombre lo dice, trabar esa lengua y que ayuda también a que la persona hable más rápido. Si ustedes se dan cuenta, hay personas que son em, bastante aletargadas para hablar, no tienen esa fluidez o inclusive para conectar las palabras. El uso de trabalenguas como recurso precisamente nos ayuda para ver ese espacio, ese aspecto en el que nosotros
no solamente le planteamos al niño esta actividad de divertirse, de jugar, sino también estamos desarrollando en él esta oralidad. Em, Rodríguez y Ketchum dicen, ¿no?, que requieren de una habilidad e ingenio para poder reproducirlas sin dificultad, ya que a veces son palabras difíciles de pronunciar, y esto nos lleva a que a veces cuando tienen 3 palabras, 4 palabras similares, nos enredamos y no llegamos a decir bien el trabalenguas. Entonces podríamos inferir que estos trabalenguas constan de los conjuntos de palabras que tienen sonidos parecidos y difíciles de pronunciar, y que requiere de esa lectura y pronunciación rápida, con entonación y de manera clara. A veces cuando estamos conversando, estamos dialogando, estamos en una reunión colegiada, nos trabamos, no salimos de la frase, de las palabras, y miren cuán importante es trabajar precisamente estas trabalenguas para que los niños a futuro, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, precisamente tengan una mejor pronunciación. ¿Y por qué son importantes los trabalenguas? Porque además de ser una actividad entretenida, como les decía, estimulan la memoria auditiva y son útiles para adquirir rapidez de habla con precisión y sin equivocarse. Aquí vemos a dos amigos que están hablando y él se confunde porque tiene que decir Pepo el pirata baila en una pata, pues el viento en popa y le seca su ropa. Y la niña se ríe porque es divertido que se puedan enredar a la hora de mencionar estas palabras, ¿no? Entonces, el objetivo de estas trabalenguas está en poder decirlos con claridad, rapidez y aumentando cada vez más su velocidad, pero sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras ni cometer errores. A ver, alguna de ustedes a lo mejor hace el intento de decir esta trabalenguas, sino en público, en casa y de manera rápida. Acá tenemos otras trabalenguas, ¿no? Tres tigres, trigo trillaron en un trigal. La araña con maña amaña la araña con maña teje la telaraña, la araña con mana es una tacaña. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se la ha cortado. Y el perro de Ramón Ramírez, ¿quién el rabo le ha cortado? Entonces, la idea de los trabalenguas no es solamente repetirlos una vez como yo lo he hecho. La idea del trabalenguas es repetirlo una y otra vez y cada vez más rápido y más rápido y más rápido. ¿Por qué? Porque el objetivo es que, como decíamos, no se pierda ninguna palabra y que todas las palabras sean entendidas por el que nos escucha y que estén todas completas cuando se repiten. Entonces, esta actividad del trabalenguas ayuda mucho a la oralidad, a la expresión, inclusive a aquellos niños que tienen a veces ciertas dificultades para hablar, el jugar, el divertirse. Y sin embargo, a veces creemos que con hacer ejercicios fonoarticulatorios en un determinado bloque de la jornada con ellos, estamos ayudándolos a la oralidad o a desarrollar o a mejorar esta dificultad que tienen. Y sin querer a veces caemos en saturarlos, ¿no? Porque empezamos con abre la boca, sácate el tofu de arriba, o, o estamos forzándolos a que hagan una u otra actividad que no necesariamente sea del agrado de ellos. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar habilidades en nuestros niños en general, no solamente em, con esto de la oralidad, sino cualquier proceso que querramos alcanzar con nuestros niños, lo que necesitamos es engancharlos. Y la mejor manera de enganchar a un niño es a través del juego.
porque el juego le genera placer y el placer está asociado a esto que tenemos en el cerebro, ¿sí? Y esa amígdala que se nos va activando, la dopamina que se nos activa, y esto que nos genera aprendizajes. ¿Por qué? Porque la emoción, esa conexión que yo tengo a través del juego para aprender, es lo que me da ese placer. Y como tal, voy a ir mejorando precisamente mi oralidad. La idea con estas actividades, con esto, utilizando estos recursos, no es solamente que el niño las realice por realizar, sino de que podamos desarrollar en ellos esta expresión de sus ideas, de sus pensamientos, de una manera mucho más fluida. ¿Qué es lo que a veces suele pasar en algunos espacios? Les dejamos como una actividad para que describan un animal, pero como el niño es válido de acuerdo a sus ritmos, a sus estilos de aprendizaje, se toma su tiempo, entonces la docente lo que quiere es que rápido le describa cómo es el animalito o el objeto o lo que ha hecho, y a veces no lo deja concluir. Entonces, estos juegos le van a ayudar a que el niño no solamente tenga una mayor fluidez, una mayor rapidez, sino que también le va a dar seguridad a la hora que le expresa, porque el jugar, como les he dicho, va a generarles este placer, esta emoción. Entonces, cuando ellos quieran expresarnos algo, lo van a hacer de una manera mucho más natural, mucho más fluida, mucho más sencilla. Y por otro lado tenemos las retahílas. Estas retahílas que vienen a ser como este juego de palabras que es básicamente infantil y que como todas las otras actividades que hemos podido compartir van a beneficiar la fluidez verbal, van a ayudar a mejorar la atención, la memoria. Estas repeticiones, esta armonía en las rimas, que no solamente van a entretener al niño, sino que también le van a hacer practicar su lenguaje. Pertenecen a una tradición popular, por eso es que probablemente hay algunas diferencias en algunos espacios, en algunas regiones, y las pueden utilizar para cantar o para recitar, e inclusive las utilizan en juegos a nivel nacional y hasta, me atrevería a decirlo, a nivel mundial. Entonces, estas son más conocidas para sortear, ¿no? En los juegos, para designar a alguien, para construir equipos, y es algo que también le genera mucho placer a nuestros niños, les genera esa sensación de querer estar siempre al pendiente, siempre activo. Entonces, estas actividades favorecen mucho la atención, la concentración. ¿Por qué son importantes las retahílas? Porque el niño va a aprender a desarrollar su atención y concentración, porque mientras que ellos se están organizando con algún juego, tienen que estar pendientes de lo que pasa con el otro niño, de lo que pasa a su alrededor. Lo pueden utilizar para hacer concursos, las docentes los pueden utilizar para motivar, pueden usarlo para los cuentos, para dibujos, y todas estas actividades que hemos ido mencionando van a permitir que el niño enriquezca su vocabulario. ¿Cuáles son algunas de estas retahílas que he podido alcanzar? Acerrín, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. O esta canción del sal solecito, ¿no? Sal, sol, sa. Este sol solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna lunera, cascabelera, o 5 pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor.
O una mosca puñetera se cayó a la carretera. Ping pong fuera. Para descartar a lo mejor a uno de los compañeros que ha estado ahí en la actividad, en el juego. O, o esta de en un café se rifa un gato al que le toque el número 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces vemos cómo estas retahílas les ayudan a los niños a organizarse para asignarse alguna actividad o alguna tareita al interno del juego. O en la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Y que eso a veces sirve para decir quién las va a llevar, si están jugando a las escondidas, o quién va a coger a quién, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas actividades que hemos podido compartir definitivamente desarrollan la oralidad y vista desde una mirada más de estas conexiones sinápticas que tenemos que promover en los niños desde muy pequeños. Estas actividades no son al azar, transitan por un proceso interno y la evidencia, la demostración es lo que ellos manifiestan a través del lenguaje. ¿Y con qué nos estaríamos quedando de esta actividad? Que el lenguaje oral es la principal herramienta que los niños emplean para expresar sus pensamientos. El lenguaje es la simbolización de sus ideas. A partir de la manifestación de sus propias ideas y de los demás, pueden enriquecerse y mejorar progresivamente. Todo estudiante debe saber escuchar y ser escuchado. La comunicación es una necesidad esencial y absoluta que se origina desde el inicio de la vida con las interacciones placenteras con las personas más cercanas. Inicialmente probablemente con sus padres y posteriormente con las docentes, con sus amigos, etcétera, etcétera. Además tenemos que el lenguaje oral es importante para dialogar con los demás y en la escuela logran habilidades y destrezas para comunicarse, estableciendo estas situaciones significativas no planteadas tal vez como una experiencia de aprendizaje, sino esta situación significativa porque para el niño representa mucho más que solamente comunicarse, es esa conexión con el otro. Por otro lado, tenemos que el proceso de la expresión oral en los niños es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es la base de todas las áreas curriculares y porque su dominio constituye una fuente de crecimiento personal, tanto emocional como intelectual. Vemos cómo esta expresión oral, vuelvo a insistir en que no es solamente el decir las cosas, sino es que le ayuda al niño a reconocerse, a expresar sus emociones y todo esto a través del lenguaje. Todos estos procesos cognitivos que se dan en él a través del lenguaje. Y finalmente, los juegos verbales tienen una función creativa del lenguaje y cumplen un rol muy importante para los estudiantes porque van a desarrollar múltiples capacidades. La habilidad comunicativa para mejorar su expresión o el lenguaje real, su pronunciación, el vocabulario en interacción con los otros. ¿Y para qué? Para que puedan socializar, para que puedan interactuar, para que puedan intercambiar ideas. Hasta aquí tendríamos esta presentación